y agradeciendo desde luego la oportunidad que me brinda la Escuela Federal de Formación Judicial y su director, el doctor Arturo Bárcena Subieta, para estar con ustedes y platicar de los temas interesantes que presenta el mundo del derecho, en particular tratándose de las reglas procesales para la tramitación de los juicios, que en esta ocasión vamos a tratar el tema de los juicios ordinarios mercantiles. Este es un juicio aparentemente el más importante por ser el ordinario. Sin embargo, es un juicio que ha estado vigente desde la instauración del Código de Comercio en 1889 y ha tenido desde luego reformas importantes para adecuarlo pues a la realidad histórica, a los sucesos importantes en la vida del país. Antes de tratar de estas reglas procesales, debemos tener en consideración que el comercio es la actividad que mueve al mundo. La economía de las naciones está determinada por la riqueza de sus comerciantes. Mientras los gobernantes dirigen la política pública, son precisamente los comerciantes quienes a través de la actividad económica están encargándose de toda la actividad financiera, moviendo mercancías, llevando a la ciudadanía los satisfactores necesarios para el desarrollo de sus vidas. De manera que la regulación del comercio siempre ha sido una materia de interés también para las autoridades de gobierno. De esta manera, en el artículo 73 constitucional se estableció que la materia de comercio debía ser regulación federal. Por esa razón tenemos en México un solo código de comercio que tiene como característica el que regula tanto el derecho sustantivo de la materia como el derecho procesal. Fíjense cómo en la materia civil, que sería la más similar, existe una regulación sustantiva en el Código Civil y una legislación procesal en el Código de Procedimientos Civiles, que actualmente tenemos uno en la Ciudad de México y 31 más en cada entidad federativa. Pero entonces, en la materia de comercio, lo que concentramos es en una misma legislación la parte sustantiva que tiene que ver con los derechos y con las distintas actividades que rigen la vida de los comerciantes, y por otra parte también está regulada en el propio código la regla procesal en la que se va a seguir el juicio mercantil. Pero la siguiente sorpresa que tengo para ustedes es que este código de comercio ha sido desmembrado desde aquel lejano 1889, porque se han extraído de su regulación distintas materias. Por ejemplo, todo lo relacionado con títulos de crédito fue extraído para formar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Todo lo que se regulaba en relación con el comercio marítimo también dio lugar a una ley especial. También salieron de ahí los artículos relacionados con los contratos de seguros, y de esa manera, si ustedes leen el Código de Comercio pretendidamente de corrido, van a encontrarse con secciones completas de artículos que aparecen como derogados. Y la razón es esa, la extracción de materias especializadas para formar leyes especiales que regulan cuestiones y actividades de comercio que anteriormente se encontraban comprendidas en el propio código. De esta manera, bueno, lo restante que sigue vigente fue, por ejemplo, la cuestión procesal. Y tengo dos nuevas sorpresas para ustedes. El juicio ordinario, que en cualquier materia es el juicio por excelencia, en la materia de comercio también resulta una rareza, porque siendo el ordinario, siendo el que se pudiera establecer como juicio genérico, sin embargo, es una segunda hipótesis
Fíjense ustedes cómo tratando del procedimiento especial mercantil, que lo veríamos como una especie, es el que en el artículo 1051 tiene la regla más importante acerca de la forma de tramitación de los juicios mercantiles. El 1051 dice así: el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes, con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral. Entonces, este artículo que está vigente desde 1989 contempla al juicio especial mercantil como el juicio más importante, porque es un juicio que está a la medida de los intereses de las partes. Aquí lo que destaca es la visión del legislador en el sentido de que la materia de comercio es la materia de derecho privado más rígida, pero también más adaptable a las necesidades de los comerciantes que tienen algún conflicto que debe dirimirse ante tribunales. Y al hablar de tribunales, establece también la opción de que sea ya el tribunal estatal o bien que sea el tribunal arbitral. Aquí hay una nota importante también, porque cuando hablamos de los juicios mercantiles, acudimos al sistema de impartición de justicia. Según el artículo 17 constitucional, habrá tribunales expeditos para resolver en forma gratuita, completa e imparcial las controversias que puedan surgir en toda materia de derecho. Sin embargo, el tribunal estatal comprende también la posibilidad de la participación de un juez designado por el Estado, pero también el tribunal arbitral comprende la posible participación de un juez privado, en el que la única diferencia sería que no se trata de un servicio gratuito. De esta manera, la materia de comercio se perfila ya desde esa antigua fecha de 1989, en que se reformó este artículo 1051, como una materia que se adelantó al tiempo. Recuerden que a partir de 2008 ya se previó constitucionalmente en el artículo 18, párrafo sexto de la Constitución, la posibilidad de tener medios alternos de solución de conflictos, desde luego la mediación, la conciliación, la negociación y por supuesto este juicio arbitral que ya estaba contemplado en este plano de ley secundaria en el Código de Comercio como uno de los mecanismos a través de los cuales se puede impartir justicia en México por tribunales arbitrales. Y desde luego, en capítulos posteriores se regula el juicio arbitral con características nacionales y el juicio arbitral de características internacionales. Volviendo al tema, el juicio mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro. Y ese juicio de carácter convencional permite que así como existen múltiples contratos mercantiles, también exista un contrato sobre las reglas que se van a aplicar en un juicio mercantil específico. De esta manera tenemos que el procedimiento de un juicio también está sujeto a la libre voluntad de las partes y a la libre contratación. Se podría diseñar desde el plano privado un juicio mercantil en donde se establezcan los plazos, se establezcan las reglas especiales sobre la prueba, se establezcan también características que debe tomar el resolutor, tanto si es un juez estatal o si es un árbitro privado para la resolución. Se puede también, por ejemplo, renunciar a recursos o se puede establecer un tipo de recursos diferentes
de los que tradicionalmente están establecidos en los códigos procesales, como pudieran ser el recurso de apelación y el de revocación. Entonces, vean ustedes la liberalidad que tiene el legislador en la materia de comercio, privilegiando en todo tiempo la libre contratación de las partes, incluso para el diseño y aplicación de un procedimiento mercantil. Con eso concluyo este pequeño tema en el sentido de cuál es el procedimiento más importante. Ahora, a diferencia de ese procedimiento especial mercantil que aparece en el libro quinto del Código de Comercio, de los juicios mercantiles, título primero, disposiciones generales, capítulo 1 del procedimiento especial mercantil, ahora nos vamos al título segundo de los juicios ordinarios que nos permite entrar en materia. Y les quiero decir que antes de 1996, el juicio ordinario mercantil era un juicio francamente complicado, tedioso y de duración indefinida. Porque imaginen ustedes un juicio que de entrada se forma con 3 tomos. A mi llegada al Poder Judicial de la Federación, en aquel lejano 1989, y la primera vez que tuve oportunidad de desempeñarme como secretario de tribunal colegiado en materia civil en 1992, todavía tramitaban juicios mercantiles ordinarios en 3 tomos. Entonces, imaginen ustedes, cuando se recibía la demanda, se formaba el tomo principal, se cosía la demanda, el auto de admisión, se ordenaba el emplazamiento a juicio y allí mismo se daba el plazo para la contestación de la demanda. A partir de ese momento, cuando se recibía la contestación de la demanda, también se cosía ese tomo y entonces se abría el juicio a prueba. En ese momento, cuando las partes contaban con plazo común para el ofrecimiento de pruebas, en ese momento se abría un tomo especial para las pruebas de la parte actora y otro tomo por separado, también especial, para las pruebas de la parte demandada. Eso hacía francamente difícil el manejo, ¿verdad? El diseño era un diseño arcaico y provocaba la manipulación de 3 tomos en todo el procedimiento, ¿verdad? Para poder tener la comprensión exacta del asunto. De manera que me parece que uno de los aciertos más importantes que hubo en la reforma procesal de 24 de mayo de 1996 fue concentrar las distintas fases en una sola. Fíjense, se hablaba de la etapa postulatoria, en donde primero la parte actora presentaba su demanda. Con ella se daba vista a la parte demandada, quien contestaba la demanda posterior y ofrecía desde luego excepciones, y posteriormente venía una réplica por parte del actor referente a lo que había contestado el demandado, y después venía la dúplica en donde el demandado se refería a ese desahogo de vista por parte del actor. Entonces eran 4 etapas sucesivas en las cuales se estaba debatiendo el punto original, demanda, contestación, réplica y dúplica, en turnos sucesivos para parte actora y demandada, en donde podían referirse a los distintos hechos y las declaraciones realizadas en estas 4 etapas. Con eso era lo necesario para poder establecer la litis. Y como ustedes saben, la litis, lo manifestado por las partes desde sus puntos de vista personales, subjetivos, que tienen que ver con la percepción acerca de un hecho, esos puntos conformaban la litis y a la vez eran materia de prueba.
Es decir, no todo lo manifestado por una de las partes en la demanda se debe de entender como materia de decisión por parte ya sea del juez o del árbitro. Solamente aquellos que sean controvertidos, que susciten debates, que tengan diferencias de apreciación y por tanto deban ser decididos por el juez, son lo que estará sujeto a prueba. Y vean ustedes cómo hay una primera disposición en este nuevo Código de Comercio, artículo 1377, título segundo de los juicios ordinarios, que establece que todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles se ventilarán en juicio ordinario siempre que sean susceptibles de apelación. También se tramitarán en este juicio a elección del demandado las contiendas en las que se oponga la excepción de quita o pago. Entonces, estas son reglas específicas que nos hacen salir del juicio especial convencional para aplicar estas reglas del juicio ordinario como supletorio y como garantía de defensa a beneficio de las partes. Después viene el artículo 1378, que tiene importancia porque nos establece cuáles son los requisitos de la demanda, desde luego los que ustedes conocen, ¿verdad? Identificación de las partes, pero después viene una fracción 4 y dice el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Estas son las prestaciones que deben constar expresamente y en capítulo por separado en toda demanda de tipo mercantil. Es la precisión de la posición de la parte actora y de la pretensión que tiene en cuanto a lo que va a obtener por declaración, ya sea judicial o arbitral, en la sentencia correspondiente. Y después, bajo la fracción 5, dice los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Asimismo, debe enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Viene una fracción 6, los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. 7, el valor de lo demandado. Y 8, el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en juicio. Hasta aquí me refiero a los requisitos establecidos para la demanda, porque quisiera detenerme en los mencionados precisamente para significar su importancia y desde luego su racionalidad y la regla de equilibrio que debe de respetarse en todo juicio para guardar el principio de igualdad de armas entre partes. Cuando se solicita por el código la precisión del objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios, es precisamente para establecer la medida de lo pedido. Y esto es lo que realmente permite a la parte demandada pronunciarse en contestación para poder rebatir la procedencia de lo solicitado. La materia mercantil, siendo una materia procesal, es la materia por excelencia en el derecho privado. El derecho civil trata a las personas que se enfrentan con algún conflicto por cuestiones de la vida diaria. Siempre he dicho que es un derecho vivencial. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida estamos ubicados en los 4 libros principales del Código Civil, que es un código constitución, porque establece derechos sustantivos desde el nacimiento de la persona, desde la forma en que asume obligaciones frente a otros, desde la libre contratación a lo largo de su vida y finalmente de las sucesiones que vienen con su muerte. Pero en el Código de Comercio
Hablamos de actos específicos que tienen que ver con la generación de riqueza. Por tanto, todo lo que existe en la materia mercantil son actos de comercio, pero se representan mediante contratos. Entonces, este es el derecho privado, el de la libre contratación. Y siempre que existe una demanda en materia mercantil, son partes que se conocen porque tienen relaciones que han realizado en contratos, pero ojo, no todos los contratos están escritos. Entonces, eso nos ubica en que la pretensión que se formula como objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios tienen como fuente la libre convención entre partes que estuvieron de acuerdo, que firmaron o al menos verbalizaron intenciones de tener relaciones de intercambio de mercancías entre ellos, en donde básicamente siempre existe una compraventa mercantil que tiene como elementos de existencia ese objeto y un precio. Entonces, así como en materia civil puede haber contratos gratuitos, en materia mercantil siempre son onerosos, porque recuerden que el objeto principal del contrato de tráfico de mercancías, de los actos de comercio que siempre son reiterados, que son cadenas de proveeduría, de suministro, de intercambios reiterados de mercancías, siempre tendrán un costo económico que se pacta como contraprestación por el servicio o por la mercancía recibida. Es la importancia de la exigencia de precisar el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. También tenemos la exigencia de narrar los hechos. Los hechos son acontecimientos que han tenido lugar en el pasado y desde luego de ahí surge la necesidad de narrar cuál fue el origen de la relación entre partes, independientemente de que se haya documentado o no se haya documentado. Entonces, existen contratos verbales de forma mínima que deberán ser demostrados en juicio igualmente a través de la prueba. Entonces, aquí quiero, si ustedes me permiten, relacionar la importancia de las fracciones 5 y 8 que se exigen como requisitos de la demanda y que ambas cuestiones se encuentran desde 1996 concentradas en un mismo escrito. Antes de esto, les decía yo, se tenía que narrar la demanda, venía la contestación, la réplica, la dúplica, y de todo eso el juez tenía que hacer un auto de fijación de la litis, donde reflexionaba de los puntos de contradicción, hacía un listado de los puntos de confrontación y sobre ello habría el juicio a prueba en una fase por separada, formando esos cuadernos extraños que les había comentado al inicio de la plática. Sin embargo, ahora, el diseño del juicio ordinario mercantil concentra en un solo escrito de la parte actora sus pretensiones, su narración de los hechos con perspectiva individual y la obligación de precisar las pruebas que a su criterio demostrarán el hecho, la visión personal y el por qué considera que esa prueba demuestra expresamente el hecho debatido. Igualmente, tratándose de la contestación de la demanda, el legislador obliga al demandado a producirla con precisión de hechos, rebatiendo los formulados por el actor y finalmente ofrecer tanto objeciones a las pruebas del actor como las propias pruebas con estas características, ¿verdad? Aquellas de las que disponga,
en dónde se encuentran, en archivos públicos o privados, la obligación de acreditar que ya las solicitó y la posibilidad de exhibirlas en un momento determinado en el juicio. Entonces, los hechos en que el actor funda su petición precisando todos esos documentos públicos o privados, la relación que tengan con cada hecho y los que tiene a su disposición. De igual manera, proporcionar nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Deben numerar y narrar los hechos, esto en un intento de organización, eh, exponiendo con claridad y precisión. ¿Sí? La siguiente exigencia de dar fundamentos de derecho es una exigencia que choca con la percepción de qué es lo que corresponde a las partes y qué es lo que corresponde a los jueces. Recuerden ustedes la máxima, dame los hechos y yo te daré el derecho. Pero esta precisión en la materia mercantil parte de que los comerciantes finalmente tienen un mínimo de instrucción en donde también conocen cómo se encuentra regulado el marco jurídico aplicable a las controversias y desde luego a los actos en que intervienen. ¿Sí? El valor de lo demandado que permite establecer la importancia por cuantía económica, que es un criterio también para fijar la competencia del juez, y finalmente el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en juicio, y yo diría igualmente el ofrecimiento de las pruebas que en su momento el demandado también deberá ofrecer, ¿sí? En su contestación. Entonces, este artículo 1378, cuando establece requisitos de la demanda, se refiere a los requisitos formales. Debe ser observado para permitir que en un solo escrito el actor pueda expresar tanto lo solicitado como los hechos a partir de los cuales existe la relación comercial que se pretende perseguir en juicio, y que cada uno de esos hechos da lugar al acompañamiento de la prueba en la cual se sustenta. Hemos hablado en otras ocasiones del proceso dialéctico, ¿verdad? En donde a cada acción corresponde una reacción de la misma magnitud e intensidad, pero en la dirección contraria. Bueno, este diseño dialéctico está presente en el juicio ordinario mercantil. En este juicio ordinario mercantil se da el juicio contradictorio y tiene que ver con el subjetivismo formulado por la parte actora en su demanda frente al subjetivismo de la parte demandada, que opone como resistencia a la acción, tratando de desvirtuarla. Pero si hablamos de escrito de demanda y contestación, solamente tenemos posiciones de perspectiva de las partes. Fíjense, desde la denominación de partes, partes en juicio son desde luego actor y demandado, pero partes en el lenguaje común se refieren a fracciones, a pedazos de aquello que forma un todo. De manera que cuando la parte actora aporta en su demanda distintos elementos a considerar por el juez, solamente tiene una visión parcial, ¿sí? Fraccionada de la realidad. Idealmente, cuando el demandado en su carácter de parte aporta la otra visión, entonces se conjuga una visión integral que le permite conocer al juez el todo y sobre ese todo hacer su pronunciamiento. Pero las posiciones de las partes, si bien cumplen las ópticas personales, sin embargo, no dan la idea completa para poder resolver un juicio. Frente a las posiciones de las partes, necesitamos otro todo, que son las realidades demostrables sucedidas en el mundo y que se deben de poder representar en el juicio. Y me refiero a la prueba, la objetividad que va a permitir al juez
desempatar esas posiciones confrontadas de la parte actora y la parte demandada, y y que surge a partir de la concepción de la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es la representación objetiva de un hecho. Esto es, que si el hecho aconteció en la realidad del mundo, la prueba en juicio de ese hecho no es una representación de esa realidad, es una representación, o sea, una reproducción del hecho acontecido en la realidad. Para poder representar la realidad, tenemos desde tiempos inmemoriales la escritura. Eh, Se habla de la prueba reina y yo aquí quisiera hacer un repaso histórico. ¿Cuál es la prueba reina según el momento en el que vivamos? Piensen ustedes en los inicios de la República Mexicana, en ese lejano 1821 se declara la independencia de México, y la realidad social en donde ya se llevaban adelante actos de comercio era el analfabetismo de los grandes sectores de la población, de manera que lo único que se podía hacer en un juicio era intimar a alguien a reconocer su propia palabra, ¿verdad? Que tenemos un contrato firmado, ¿verdad? Que ofreciste venderme 1,500 cabezas de ganado y que el precio era de 2 pesos oro. Bueno, entonces, cuando eso se reconocía conforme a las buenas costumbres en un plano de autenticidad, bajo protestas legales y con una mano sobre la Biblia, bueno, tenemos que la confesión de parte era la prueba reina. Después viene la revolución, se instaura la Constitución de 1917, ya en vigencia de este Código de Comercio, cuando se generaliza la instrucción pública, uno de los grandes motivos de evolución y avance del pueblo mexicano, cuando la gente aprende a leer y escribir, entonces el documento privado, escrito y firmado, se constituye como la prueba reina, porque dicen por ahí que no hay mejor testigo que el documento escrito. Más adelante, y con el desarrollo de las tecnologías de la información, hoy ya no confiamos en un contrato privado, sino que se ha endurecido el criterio para exigir que los contratos privados, en principio, estén registrados en alguna institución pública o ante un fedatario público que los dote de autenticidad. Entonces, ya no basta que entre partes o unilateralmente una de ellas le ponga una fecha para confiar que el documento existe desde ese momento. Necesitamos la intervención de un tercero en carácter de autoridad o bien de fedatario público, como los notarios, y en materia mercantil, destacadamente los corredores públicos, que impriman la fe en sus pólizas o escrituras, en el sentido de que los actos plasmados por escrito efectivamente tuvieron origen en la fecha por ellos asentada, a través de sellos, a través de actas de fe de hechos o las propias pólizas y escrituras que formalicen los contratos privados, pero con formalidad ante estas autoridades o ante los terceros que son los fedatarios públicos. Y esto nos da un grado mayor de certeza, independientemente de que se sigue tratando de actos privados de las personas. Entonces, estamos hablando de la representación de la prueba que, según el grado de confiabilidad, va a tener un grado de reconocimiento por el juez en cuanto a la representación de los hechos que dieron lugar
a la relación entre partes y desde luego al conflicto. Entonces, se usa mucho la expresión entre comerciantes en el sentido de, y si hay problemas, leemos el contrato, ¿sí? La materia mercantil sigue siendo una materia de relaciones privadas básica, en donde basta la libre voluntad de las partes, artículo 78 del propio Código de Comercio, para generar un acuerdo de voluntades y cumplirlo naturalmente. Y la mayoría de las relaciones contractuales entre comerciantes se llevan adelante con base en un principio rector de buena fe y con un ánimo de cumplir, bajo un principio de que los contratos libremente asumidos deben ser fielmente cumplidos. Y así es en un altísimo porcentaje. Yo diría que más del 99% de las operaciones mercantiles se cumplen fielmente y las partes quedan no solamente tan amigos como siempre, sino quedan unidos para siempre, en el sentido de que en el tráfico mercantil toda compraventa, toda transacción comercial se repite una y otra vez. Por eso es un tráfico mercantil, porque no se trata de un acto aislado. Cuando yo necesito comprar un departamento para vivir con mi familia o un vehículo para transportarme con mi familia o los bienes de uso común que voy a consumir y se acabó, entonces hablo de un acto civil. Pero cuando hablo de comprar múltiples mercancías, construir un edificio con muchos departamentos, comprar una flotilla de vehículos para el transporte de mercancías, para la distribución de otro tipo de productos, o cuando compro insumos de comercio para transformarlos, producir otro tipo de artefactos elaborados, añadirles valor, entonces es cuando estoy hablando del acto de comercio y ese tráfico, esos altos volúmenes son los que evidencian que no me voy a comprometer con comprar la cosecha de papa de un año para producir papas fritas, sino que voy a entrar incluso en el mercado de futuros comprando a precios eh, ideales las cosechas de los años 2027, 2029, 2033 para seguir en esas fechas haciendo papas fritas. ¿Sí? Entonces, todo esto se permite en el plano de la libre contratación. Todo esto se cumple en el campo de la buena fe. Y solamente aquellos casos en que existe muchas veces por errores contables, como en el caso de las facturas, alguna imprecisión o surge algún un altercado, alguna desaveniencia en cuanto a los registros de las mercancías y al pago de las mismas, es que se presenta la necesidad del juicio para que se dilucide en lo particular un acto de comercio. Y muchas veces no se rompe la relación entre comerciantes. Esta continúa, simplemente se deja a decisión judicial o arbitral eh, qué sucedió con ese acto concreto, mientras la relación continúa por conveniencia de ambos. Posteriormente a esto, bueno, ya tenemos las pruebas, ¿verdad? Que son la representación objetiva del hecho. A través de ella se busca eh, conocer la verdad y la prueba surge como un criterio de desempate entre las verdades de las partes. Fíjense, la parte actora narra en su demanda los hechos convencida de su verdad. Si no estuviera convencida de su verdad, ni siquiera presentaría una demanda. Además, el negocio de los comerciantes no es elaborar demandas, sino dedicarse al tráfico mercantil. Solamente cuando existe en su juicio interno el convencimiento de que algo se le debe, entonces redacta su demanda o contrata a un abogado, ¿verdad?
para que redacte la demanda y haga la petición. Entonces, a partir de esa petición, es que surge la necesidad de acompañar su manifestación de parte con la prueba objetiva. Hay una anécdota curiosa, un tanto cruel, ¿verdad? De la representación mediante prueba, ¿verdad? Que se la voy a decir. Eh, Aparece una noticia, una nota en el periódico, da cuenta de un accidente y dice, 4 personas lesionadas, 2 en el accidente y 2 en la reconstrucción de los hechos. Eso nos da la idea de cómo la prueba de reconstrucción reproduce a la perfección el hecho lamentable del accidente. ¿Sí? Entonces, aunque pueda parecer burdo el ejemplo, ¿sí? Es una forma de reducción al absurdo. Lo que estamos viendo ahí es que la prueba no constituye el hecho en sí, sino es un intento de reproducir el hecho en sí. Y entonces, volvemos, las pruebas en los juicios mercantiles tienen que ver con una representación de la verdad y son un criterio de desempate porque el juez considera que tanto el actor como el demandado son buenas personas, son ciudadanos honestos que tienen algún conflicto, alguna diferencia de apreciación que los motiva a ir a juicio, pero en ese juicio se tiene que tener ese elemento de contraste para poder distinguir quién de los dos, convencidos de sus razones personales, tiene la razón. Si no hubiera diferencia de apreciación, el demandado simplemente diría, me allano a lo solicitado, pido un plazo para cubrir quizá el adeudo, ¿sí? Está previsto en los códigos que cuando una de las partes se allana puede pedir un plazo de gracia para cumplir, que se extiende hasta 6 meses, y en ese tiempo, bueno, no corren intereses, es un gran beneficio, y de esa manera se da por finalizado el conflicto. Pero cuando hay la contraposición de visiones y se genera el punto de litis, entonces la exigencia de la prueba tiene que ver con el elemento de contraste que dota de objetividad frente a los subjetivismos de la parte y esto permite al juez contar con la información completa, tener una visión integral del asunto y desde luego resolver la controversia. Así que aquí se habla de un plazo de prueba que resulta simplemente para aquellas que requieren un desahogo especial ante el juez o que necesitan traerse de aquellos archivos públicos o privados de los que antes hablamos. Posteriormente tenemos pues el análisis de las excepciones que se planteen en la contestación y que son hipótesis excluyentes de la acción. Fíjense, una acción tiene elementos específicos y a partir de esos elementos específicos que deben ser probados por el actor independientemente de que no susciten objeción por el contrario, tenemos demostrada la posibilidad de una sentencia estimatoria, una sentencia de condena. ¿Y por qué digo que deben ser probados por el actor los elementos constitutivos de la acción? Por ejemplo, en una acción básica, como es la acción de pago, si reclamo lo que se me debe, tengo que demostrar que existe la relación contractual y que la misma, por el tiempo, ya llegó a ser exigible. Son 2 elementos de la acción sin los cuales mi pretensión no puede proceder en juicio, aunque el demandado sea rebelde y no conteste la demanda. Esa regla procesal de que los hechos no controvertidos o los hechos
contestados con evasivas, se tendrán por admitidos y por tanto se presumirán ciertos. Sin embargo, no tiene operancia cuando se trata de un hecho constitutivo del actor, en donde, en mi ejemplo, esa acción de pago en que no se demuestra la relación contractual, pues entonces no tiene posibilidad de éxito independientemente de que el demandado sea declarado rebelde por no contestar la demanda, porque es una carga que pesa sobre el actor demostrar los hechos constitutivos de su acción. Entonces, tiene que demostrar primeramente que existe la relación contractual y su exigibilidad, que tiene que ver con que ya operó la fecha de vencimiento de la obligación. En materia mercantil, si nos refiriéramos específicamente a las facturas, el artículo 83 sostiene que aquellos documentos que producen acción ordinaria, y la acción ordinaria se persigue en la vía ordinaria del juicio mercantil que estamos estudiando, son exigibles a los 10 días de su conocimiento por el receptor. Entonces, cuando se expide una factura, esa factura debe entregarse al comerciante obligado. Y a los 10 días de su recibo, produce el vencimiento. Si llegado el día 10 transcurre en su totalidad hasta las 12 de la noche y no es pagada en tiempo, entonces se considera vencido el adeudo allí documentado y exigible el pago en la vía judicial. ¿Sí? Espero que este ejemplo sea lo suficientemente claro y que nos permita advertir cómo existen hechos que deben ser narrados desde la demanda con la pretensión de lo pedido, 2 millones de pesos por concepto de facturas, la exposición del hecho, llevamos una relación de suministro de mercancías que se documentan con facturas, la precisión de la prueba que apoya esa afirmación del hecho alegado, la prueba son las facturas expedidas y entregadas, ¿sí? Quizá que aparece un sello de recepción, quizá que aparece una firma de recibo del comerciante, sus factores o dependientes, ¿sí? Y a partir de eso se tendrá por acreditado el elemento de la acción, ¿sí? Solamente cuando se cumple con demostrar con prueba directa la acción en todos sus elementos constitutivos, el juez está en posibilidad de dictar una sentencia de condena. Pero si se opusieron excepciones a que el demandado tenga la posibilidad de destruir individualmente alguno de los elementos constitutivos de la acción, y es donde opone la falsedad de la firma del contrato o la falsedad de la firma de recibo de la factura, u opone una excepción en cuanto a la inexigibilidad del pago, ya sea porque no ha llegado la fecha prevista para ello, conforme al contrato, o porque no recibió la mercancía o no la recibió de la calidad esperada o en la cantidad pedida, o bien no la recibió por conducto de las personas facultadas para ello, o bien hizo devoluciones y por ello, frente a las facturas, decía yo, por 2 millones de pesos, se le entregaron cartas de crédito por 1.100.000 pesos, y entonces esto dará lugar a una condena mixta que condene en forma parcial por 900.000 y absuelva de 1.100.000, ¿sí? O infinitas posibilidades que se pueden suscitar en las relaciones humanas y que vemos representadas en los juicios que surgen
de estos escasos juicios mercantiles que se suscitan. Y desde luego estos son puntos que deben ser tratados en su individualidad en cada sentencia. Se dice que la función judicial es meramente artesanal. La artesanía con que se le elabora una sentencia tiene que ver con estas características inacabables de enumerar que se pueden representar en un juicio. Un amigo me dice, no hay dos arrendamientos iguales. Y eso es aplicable igualmente a los juicios mercantiles. Por eso vemos que la actividad judicial es una actividad única en su género y es una actividad importante bajo el plano de la seguridad jurídica, que es uno de los fines del Estado. El juicio ordinario mercantil, aun cuando ha sido desplazado por los procedimientos especiales, los convencionales y aquellos que se han establecido en materias de seguros, de fianzas, arbitrales, de ejecución de garantías prendarias, de ejecución de fideicomisos, la vía de apremio, tantas otras vías especiales que han sacado reglas de este juicio ordinario. Sin embargo, sigue siendo existente, no es el preferente, pero muchas veces cuando los comerciantes no redactan sus acuerdos sobre resolución de conflictos, pues tiene las normas básicas que deben seguir siendo aplicables, porque este juicio ordinario mercantil cumple la garantía del acto regla. El acto regla, como ustedes saben, es la norma básica prevista en regla de ley que suple la voluntad de las partes en cuanto a las cláusulas no puestas en un contrato. En el contrato, bajo ese esquema de la libre contratación, la libre voluntad de las partes contratantes, se podría incluso establecer un clausulado en cuanto a las reglas en caso de controversia. Pero si no la ponen, entonces el legislador dota de una plataforma mínima de reglas procesales para la tramitación y resolución de un juicio, y esas reglas mínimas aparecen en este título segundo de los juicios ordinarios a partir del artículo 1377 de nuestro Código de Comercio. Es un tema inagotable. Quise referirme a características que considero en la práctica de 34 años de servicio judicial en esta amada institución, Poder Judicial de la Federación, a la que hemos ofrendado nuestra vida. Es lo que he visto con mayor recurrencia, es lo que he visto como esa oportunidad de aprendizaje a través de cada uno de los juicios en los que en tantos años he tenido oportunidad de emitir una opinión. Entonces agradezco a todos ustedes esta atención que se han servido darme y espero que en futuro cercano tengamos oportunidad también de encontrarnos en los pasillos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro. Muchas gracias por su atención.